Hola hermanos, buenos días. Feliz mañana de jueves. Estamos aquí con la cuarta entrega de la serie Derribando las resistencias negativas del enemigo en nuestras vidas. Estamos teniendo como texto base Efesios 4:27 que dice ni deis lugar al diablo. Y el versículo 30 en la parte A que dice y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. La idea con esta serie es identificar dónde están aquellos puntos donde hemos cedido terreno al enemigo y le hemos permitido que se establezcan ciertas áreas de nuestro corazón que le pertenecen solo al Espíritu Santo y que con la ayuda de este estudio la idea es que empecemos a trabajar para sacar al enemigo de todas esas áreas a través de la eh, inspiración y la iluminación que el Espíritu Santo nos va a dar para ir trabajando en cada uno de esos problemas, en cada uno de esas áreas que cada cual de nosotros ha cedido. La idea al final de esto es eh, tener un corazón totalmente dispuesto para Dios, que el Espíritu Santo se pueda sentar en cualquier lugar de nuestros corazones y que no tengamos un espíritu contristado porque hemos cedido en muchas de las áreas. Padre, en el nombre de Jesús pongo la vida de mis hermanos en este jueves. Te pido, Señor, que al igual que a mí nos hables, Señor, que tu palabra traiga revelación a nuestras vidas, que traiga sanidad, que traiga libertad, que nos enseñe, Señor, a caminar de la forma mejor posible contigo, que arranquemos de nosotros todo tipo de mal y que busquemos siempre, Señor, la forma, Señor, de buscar tu santidad y caminar cada día más, Señor, eh, asido de tu mano, Señor, y tomado de tu mano, tomando de tu fuente, que nunca se secará, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido que esta palabra, Señor, produzca fruto a 30, a 60, a 100 por uno, que caiga en tierra muy fértil, Señor. Te lo pido por amor de tu nombre. Amén. Esta lección 4, hermanos, es titulado Héroe para resistir al diablo. La Biblia dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es la mejor manera de resistir al diablo? Resistirle al comienzo de las tentaciones. ¿Recuerdan la fábula que les conté del camello y el molinero y su tienda? Voy de nuevo, hermanos, para que no se les olvide. Una leyenda árabe dice que cierto molinero un día fue sorprendido por un camello que metió la cabeza por la puerta de la tienda en que estaba durmiendo y que le dijo, afuera hace mucho frío, permíteme meter tan solo las narices. El árabe le dio permiso de hacerlo, pero pronto había metido todo el cuerpo, lo cual no fue muy agradable para el molinero, quien comenzó a quejarse diciendo que el cuarto era muy pequeño para los dos. Entonces el camello le dijo, si tú estás incómodo, puedes salirte. Yo, por mi parte, voy a quedarme donde estoy. En la lección pasada habíamos estudiado brevemente acerca de la amargura y habíamos visto el pasaje de Génesis 4, donde Caín se amargó mucho porque Dios no aceptó con beneplácito sus ofrendas y sí aceptó las de Abel. Quiero leerles de ese Génesis 4 los versículos 6 y 7 en la nueva traducción viviente que dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto.
Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado estará a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. A nuestro enemigo, hermanos, hay que resistirle al principio de las tentaciones. Sé, hermanos, que la angustia, la presión que se puede sentir durante la tentación puede ser muchísima, pero jamás se puede comparar con la ruina, la desolación y la culpa que viene después que hemos caído y que le hemos cedido lugar al enemigo. Siempre el enemigo nos va a ofrecer cosas buenas, cosas bonitas, eh, en apariencia, pero al final él lo que quiere es destruirnos. Vean el caso de José y la esposa de Potifar. José, dice la Biblia, que huyó. Así debe ser nuestra actitud. Nosotros debemos huir del pecado. Desde el momento en que las tentaciones tocan a la puerta, es necesario ser prudente y no abrir. No podemos coquetear con ellas, porque si no, le va a pasar, hermano, como al molinero árabe, en el cual el pecado, simbolizado por el camello, se adueñará de su casa y después no podrá sacarlo. Generalmente, hermano, todas las tentaciones vienen con un empaque muy atractivo y un mensaje engañoso. Me puedo imaginar en el caso de José que la esposa de Potifar debe haber sido una mujer muy hermosa, mas sin embargo él no cedió a la tentación. El mensaje engañoso del pecado es pruébame y serás feliz. No va a pasarte nada. Y al abrir el empaque, hermano, ingresa el pecado, que trae consigo muerte, separación, pérdida, dolor, soledad, miedo, culpa, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de coquetear o negociar con las tentaciones, lo mejor es cerrarle todas las puertas de su casa y no permitirle al enemigo que ni siquiera meta su nariz, porque las consecuencias son mortales, hermano, son mortales. Ante la tentación, debemos acudir al Señor Jesús para tener la fortaleza para decirle, no, vete de aquí, Satanás. Prefiero vivir y no caer en la tentación que caer en la tentación y morir. Así, hermanos, como Josué, puesto los ojos en el Señor, José, perdón, puesto los ojos en el Señor, pudo huir de la tentación. Les cuento el caso contrario, que es el caso de uno de los hijos de Jacob que se llamaba Judá. Unos años después murió la esposa de Judá, Génesis 38:12. Cumplido el periodo de luto, Judá y su amigo Hira el adulamita subieron a Tina para supervisar la esquila de las ovejas. Alguien le dijo a Tamar, mira, tu suegro sube a Timna para esquilar las ovejas. Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Naín, la cual está rumbo a Timna. Judá la vio y creyó que era una prostituta porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Déjame tener sexo contigo, le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo? Preguntó Tamar. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió Judá. ¿Pero qué me darás como garantía de que me enviarás el cabrito? Preguntó ella. ¿Qué clase de garantía quieres? Respondió él. Ella contestó, déjame tu sello de identidad junto con su cordón
y el bastón que llevas. Entonces Judá se los entregó. Después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Más tarde Judá le pidió a su amigo Ira, la Dulamita, que llevara el cabrito a la mujer y recogiera las cosas que le había dejado como garantía. Pero Ira no pudo encontrarla. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar, ¿dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino a la entrada de Naín? Nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí, contestaron ellos. Entonces Ira regresó a donde estaba Judá y le dijo, no pude encontrarla por ninguna parte, y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Entonces deja que se quede con las cosas que le di, dijo Judá. Envié el cabrito tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Si regresamos a buscarla, seremos el hazmerreír del pueblo. Unos 3 meses después le dijeron a Judá, tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora como consecuencia está embarazada. Sáquenla y quémenla, ordenó Judá. Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro. El dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien de quién son este sello, este cordón y este bastón. Judá los reconoció y dijo enseguida y dijo, ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. En esta historia, hermanos, acuérdense que Judá había tenido 3 hijos. Tamar se había casado con el primero, el cual murió. Creo que se llamaba Er. Luego, la costumbre judía era que se le diera el otro hijo como esposo a Tamar y se le dio el segundo hijo como esposo a Tamar, pero también murió porque Dios lo, lo desechó por una práctica que él tenía de que no quería dejar embarazada a Tamar y no eyaculaba dentro de ella, entonces Dios lo castigó. Y el último hijo era Sela, que se lo habían prometido a Tamar. Ya Sela estaba crecido, Tamar había vuelto por ende a la casa de sus padres y estaba amargada porque no tenía hijos, estaba en una situación muy complicada. Ella decidió disfrazarse de prostituta y se acostó con su suegro, el cual la embarazó. Pero a diferencia de José, quiero que vean aquí que la actitud de Judá fue totalmente diferente. Judá no se dio, no pudo resistir al principio de la tentación, sino que se acostó con Tamar y luego, cuando a él le avisan que Tamar se ha portado mal y que está embarazada, él inmediatamente dice, sáquenla, quémenla, mátenla y tuvo que pasar la vergüenza de que Tamar le mandara su sello y su bastón y le dijera que el papá del hijo que ella llevaba en el vientre era el dueño de esas cosas. Obviamente, hermano, el enemigo es así. Te ofrece cosas muy buenas al principio, pero que al final vas a revolcarte de la vergüenza de haber caído en esos pecados. Y te va a avergonzar delante de todas las personas. Lo que hace es muy callado, muy escondido, según tú, él lo va a ventilar en medio de todos los hermanos de la congregación y en medio de todo el mundo. Por eso al enemigo hay que resistirlo al principio de la tentación y no permitir que haga morada en nuestros corazones. Cuando seas tentado, piensa en las promesas de tu Padre Celestial. Él dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, del 12 al 15. Apocalipsis 12, 10 y 11 dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Además, hermanos, pensemos en el propósito de su amor eterno, el amor eterno de Dios, que desde el principio de la creación es un Dios desesperado por tener comunicación con usted. Desde el principio de la creación, cuando Adán pecó en el huerto del Edén, él salió a buscarlo. Adán no fue a buscar a Dios. Dios ya sabía que Adán había caído, pero él fue a buscarlos a ellos en el huerto del Edén y le dijo, Adán, ¿por qué te escondes? El Dios que tenemos es un Dios desesperado por intimar con usted. Es un Dios que siempre ha querido estar con nosotros, siempre quiere estar cerca, siempre quiere estar alcanzable. Somos nosotros los que nos alejamos, somos nosotros los que más bien retrasamos de alguna forma el propósito que Él tiene para nosotros, ese propósito de su amor eterno que dio a su Hijo Jesucristo para que nosotros fuéramos reconciliados con Él. Piensa en eso, hermano, cuando está siendo tentado. Piensa en eso antes de cederle un 16 al enemigo. Además, piensa en los atributos perfectos de Dios, su omnisciencia, su omnipresencia, hermano, su soberanía, su poder, todos esos atributos perfectos que vienen de Dios, que permitieron que esto que estamos viviendo, toda la tierra, el mar y todo lo que en ellos habitan, fuera solo formado por el poder de su palabra, hermanos. Todos esos atributos de Dios están comprometidos a favor suyo y a favor mío. Usted no está solo. La Biblia dice que nadie nos puede arrebatar de su mano. Nadie. Cuando seas tentado, piensa en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Filipenses 2, del 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La obra de Jesucristo, hermano, fue perfecta. Él pagó por todos nuestros pecados, nos libró del poder de la muerte. Esta semana que acaba de pasar, todos los creyentes celebrábamos la Pascua, la resurrección, la señal de que algún día nosotros también resucitaremos y estaremos con Él. Piense en todo lo que Jesús hizo por usted. Piense en lo que continúa haciendo, hermanos. Piense que Él está intercediendo por usted ante el Padre Celestial. Piensen que Él es su abogado. Piensen que cuando el enemigo llega a acusarlo, Él dice, sí, es cierto. Mi hijo estaba haciendo eso, mi hermano estaba haciendo eso, pero ya yo pagué por eso en la cruz del Calvario. Piense que Él está, hermano, no permitiendo que lo descalifiquen a usted. Piense en todo lo que hace Jesús por usted, en su obra maravillosa, y lo hace día
con día. Piense en todas las veces, hermano, que ha venido ese de repente de Dios para ayudarle, para salvarle. Estos tipos de pensamientos, hermano, fortalecen nuestras resoluciones para poder resistir al enemigo. Dios está con usted, hermano. Además, no tenemos un sumo sacerdote, hermanos, que no haya sido tentado en todo. Fue tentado en todo. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, hermano, y fue hallado sin pecado. Al que no conoció pecado, dice la Biblia, Dios le hizo pecado por usted, por mí. Y cuando él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado en la cruz? Era porque él sentía el pecado de toda la humanidad. Y no solo, hermanos, el pecado de los pecados que ya estaban hasta ahí, sino los que se habían cometido, los que se iban a cometer. En ese momento él se sintió separado de Dios, porque la muerte es eso, una separación de Dios. La muerte segunda es una separación de Dios y en ese momento él sintió, hermanos, esa separación. Y cuando Él finalmente exhala, finalmente expira y es sepultado, hermanos, al tercer día se levanta. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tenemos un sumo sacerdote que nos entiende. Tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Siéntase confiado caminando con el Señor, hermano, porque Él no lo va a dejar. Finalmente, hermanos, resistamos al diablo, es ejercitándonos en la oración. La Biblia dice, orad sin cesar. También dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. También dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Oremos, hermanos, necesitamos ejercitarnos en la oración. Es ahí donde se ganan las batallas, es ahí donde podemos, hermanos, encontrar nuestra defensa en el camino de las pruebas que estamos viviendo. Busquemos al Señor, llamadle en tanto que está cercano, buscadle mientras pueda ser hallado, hermano. No debemos dejar de buscar la presencia de Dios, orando en todo tiempo, hermano, en cada momento. No es que usted, hermano, va a estar 24 horas al día ahí, hermano, arrodillado, porque todos tenemos cosas que hacer, pero en todo momento que usted pueda, hermano, conéctese con el Señor, pídale ayuda, pídale fortaleza, hermano. Dele gracia, gloria, alabanza por sus atributos. Manténgase comunicado, manténgase unido. No se dé el lujo de empezar un día sin Él. No se dé el lujo de terminar un día sin Él, hermano. Ahí, aunque esté cobijado, hermano, aunque esté meditando en las meditaciones de la noche, piense en Él, ámele a Él, dígale cosas bonitas, porque Él, hermano, tiene cuidado de usted. Oremos, oremos sin cesar, oremos para poder, hermanos, resistir la tentación. Muchas veces, hermano, muchas de las flaquezas y muchas de las cosas por las cuales el enemigo construye imperios en las vidas de los creyentes es por la falta de oración, porque no hemos decidido tomar esa herramienta que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Que Dios nos ayude a todos, hermano. Que Dios nos ayude a todos a vivir orando, a depender del Espíritu Santo, del Señor Jesús, del Padre Celestial, a través de la oración, hermano. Finalmente, hermano, para poder resistir la tentación, hay que pensar en la crueldad del enemigo al cual nos enfrentamos. Al enemigo se le da muchos nombres dentro de la palabra del Señor. Se le llama el adversario según Primera de Pedro 5, del 8 al 9. También se le llama el Dios de este siglo, según Segunda de Corintios 4:4, el príncipe de la potestad del aire,
según Efesios 2, del 1 al 3. El acusador de nuestros hermanos, según Apocalipsis 12:10 y Job 1, del 6 al 12. El enemigo, según Mateo 13:39. El tentador, según Mateo 4:3. León rugiente, según Primera de Pedro 5, del 8 al 10. Padre de mentiras, según Juan 8:44. El que engaña, según Apocalipsis 12:9. Y asesino, según Juan 8:44. Obviamente, hermanos, todos estos nombres que se le dan a Satanás en la Biblia revelan la crueldad de su naturaleza y de su misión. En Apocalipsis 20, del 1 al 10, se relata el destino final del enemigo. Leo para ustedes. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermano, ese lugar, ese lago de fuego y azufre, está preparado para el diablo, el falso profeta y la bestia. No fue preparado para nosotros. Así que no podemos ceder ante las tentaciones del enemigo. Debemos agarrarnos de la mano del Señor, arrepentirnos de nuestros pecados y derribar toda fortaleza que el enemigo haya construido en nuestras vidas. La crueldad del enemigo que tenemos lo que quiere es que nos perdamos. Pero el Señor dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, debemos que cada día buscar más la santificación, la consagración, restaurarnos, reconciliarnos con el Señor, buscar el primer amor, si es que hemos fallado en esto, y caminar día a día con el Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos. Enséñanos, Señor, a resistir al enemigo. Enséñanos, Señor, a resistir al enemigo, a ponernos, Señor, toda la armadura de la fe. Ponernos, Señor, todo lo que necesitamos, Señor, para estar firmes, Señor, en medio de las tentaciones. No permita, Señor, que nos agarren distraídos. No permita, Señor, que nos agarren con la guardia baja. Permítenos entender, Señor, que vivimos en una lucha constante y que esta es una lucha, Señor, diaria, a cada momento.
donde no tratamos de espiritualizarlo todo, no, Señor, sabemos que hay cosas que no son espirituales, pero sí entender, Señor, que hay una constante batalla y que necesitamos ganarla, Señor, para poder resistir al enemigo. Y éste va a huir de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te amo. Muchas gracias. Has hablado en mi corazón y espero que hayas hablado también al corazón de mis hermanos con tu palabra, que tu Espíritu Santo produzca fruto a 30, 60, 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén.